El tema de hoy corresponde a los espacios aponeuróticos de cabeza y cuello, los cuales se ven invadidos en los procesos infecciosos de origen odontogénico. Como índice, hemos propuesto hablar un poco de la anatomía de la piel, las fascias, divididas tanto en superficial como profunda, un concepto de lo que vamos a entender espacio aponeurótico facial, la clasificación de los espacios cérvico-maxilares, espacios cervicales profundos y espacios faciales de cabeza y cuello. Como objetivo es conocer los espacios aponeuróticos cérvico-maxilares que son potencialmente diseminados por procesos infecciosos agudos en las regiones superficiales y profundas de nuestra cara. La estructura que cubre todo nuestro cuerpo, denominada piel, está compuesta también por órganos y tienen características propias. Tiene una serie de capas, comenzando por la más externa, como es la epidermis, seguido de la dermis, una fascia superficial a la que denominamos capa subcutánea o subcuticular, y una fascia profunda que va adosada a lo que será o a lo que es el músculo correspondiente a la región que en su momento se tiene que estudiar. La primera capa, denominada epidermis y dermis, comúnmente llamada piel o capa cutánea, es la capa más externa de la piel y en su totalidad está formada por células del epitelio escamoso. No contienen órganos, no terminaciones nerviosas y tampoco vasos sanguíneos. Su función prácticamente es de protección frente a las bacterias y tóxicos químicos que éstas producen, así como a la salida inapropiada de agua y electrolitos. Podemos decir que esta capa también es un termorregulador para todo nuestro cuerpo. La segunda capa, denominada fascia superficial o capa subcutánea, es la capa profunda a la dermis. Se encuentra una capa de tejido conectivo laxo que contiene una gran variabilidad de grasa. Esta fascia superficial proporciona aislamiento contra la pérdida de calor y cierta protección frente a las lesiones de tipo traumático. Existen varias consecuencias de la lesión de esta capa. La grasa se desvitaliza y esto, a su vez, al haber una pérdida de continuidad de la piel, favorece la proliferación de bacterias e infecciones. Las lesiones de la fascia superficial tienen la posibilidad de crear espacios que se denominan espacios muertos. Si esto no se elimina la contaminación y el coágulo presente en este espacio, esto propicia o aumenta el riesgo de que se pueda formar procesos infecciosos, o a la vez, si son cuerpos atrapados que no reaccionan a producir ninguna infección, se les denomina secuestros de algún tipo de sustancia o tejido que pudo haberse quedado incrustado en esta fascia. La fascia profunda, que es una capa gruesa, densa e independiente del tejido fibroso, servirá de base para la fascia superficial y como una cubierta para los grupos musculares. La función principal de esta fascia es de dar soporte y de proteger los músculos y otras estructuras blandas que pueden estar adyacentes a ella. Crea una barrera contra la propagación de las infecciones desde la piel y desde los compartimientos de las fascias superficiales musculares. Como concepto de espacio aponeurótico facial, podemos mencionar que es el tejido celular que está repartido por todas las regiones de la cara y el cuello. A su vez, es un tejido conjuntivo laxo compuesto por fibras colágenas elásticas, donde abundan células con predominio de las células grasas o adiposas, en número de vasos sanguíneos y linfáticos presentes con anastomosis. Tiene una función de relleno y de deslizamiento entre las fascias y los músculos correspondientes, en relación con los huesos,
Crean espacios o regiones virtuales de difícil delimitación anatómica. Actúan de vector de la infección y conducen a distancia del punto original estos procesos infecciosos. Cuando mencionamos o decimos que es vector de las infecciones, es que una vez atrapados facilitan la proliferación de las bacterias por ese espacio virtual. Los espacios aponeuróticos son regiones potenciales entre las capas de fascias, es decir, entre la fascia superficial y la fascia profunda. Estas regiones, generalmente llenas de tejido graso, laxo, que fácilmente se digrega cuando es invadido por la infección. Podemos decir que estos, a su vez, son colonizados y son bacterizados por los microorganismos que se vuelven patógenos en regiones que normalmente no corresponden a su hábitat normal. Una clasificación de los espacios cérvico-faciales, como lo hemos mencionado, habían superficiales y profundos. Otros autores mencionan que los superficiales son primarios y los profundos son secundarios, y estos a su vez nos indican qué regiones son las que están invadidas. Por ejemplo, entre los superficiales podríamos mencionar canino, geniano, mentoniano, temporal superficial. Entre las profundas podemos mencionar paramandibular, temporal profunda, cigomático, maceterino, pterigomandibular, submentoniano, submaxilar, parótida, células de la lengua y las regiones faríngeas. Los espacios del cuello o espacios aponeuróticos también se dividen en superficiales y profundos. Entre los superficiales podemos mencionar cervicales, submandibulares, submentoniano y sublingual, llegando hasta el espacio suprayoideo. Dentro de los espacios del cuello profundo correspondiente a la región submandibular, también agregamos la región faríngeo-lateral. Y los espacios del cuello profundo correspondiente al pterigofaríngeo nos lleva también a la región retrofaríngea y a la zona retrovisceral. Lo mismo sucede con los espacios del cuello profundos prevertebrales que llegan a lo que es la peritráquea. En el siguiente cuadro de los espacios aponeuróticos podemos ver un espacio, una localización, un contenido y cuáles son las vías de comunicación. Así tenemos el espacio vestibular maxilar, que está localizado entre el músculo bucinador y la mucosa oral. No presenta ningún contenido importante, pero las vías de comunicación que podrían generar algún problema infeccioso, tenemos dientes maxilares y el periodonto. Así, el vestibular mandibular, que está ubicado, o su localización es entre el músculo bucinador y la mucosa bucal, no contiene ninguna estructura importante, pero las vías de comunicación que podrían provocar procesos infecciosos son los dientes mandibulares, el periodonto y el cuerpo de la mandíbula bucal cuando tanto diente y periodonto han sido invadidos por bacterias. El espacio aponeurótico canino, que está dentro de la apófisis superficial y sobre la fosa canina, no presenta ningún contenido importante, ninguna vía de comunicación directa desde el punto de vista odontogénico. El espacio bucal, que se encuentra por afuera del músculo bucinador, corresponde al contenido de la almohadilla adiposa o bola de Bichat. Sus vías de comunicación son los caninos, la región pterigomandibular y el cuerpo de la mandíbula media vez hayan sido invadidas. En la siguiente imagen podemos observar algunos músculos: músculo bucinador, músculo macetero, músculo tiroideo interno, parte de la glándula parótida, la vaina carotidia, el espacio faríngeo lateral, músculo constrictor superior, la faringe, la lengua y la rama ascendente. Si se produjera una pericoronaritis, tiene chance de diseminarse a 4 lugares, como podría ser la que está ubicada con la letra A, la región submaxilar,
con la letra B hacia la mejilla, que es la región geniana, en la parte muy posterior de la tercera molar, que es la región pterigomaxilar o pterigomandibular, o a la superficie más próxima a la rama ascendente de la mandíbula, que es considerada la rama maseterínica. También podemos ver espacios como el periorbitario y el canino, que aunque no tienen una relación directa con algún proceso infeccioso de los maxilares superiores, al ser invadidos los espacios bucales, potencialmente también podrían ser atrapados. Continuando con los espacios aponeuróticos, y en la misma distribución del cuadro anterior que nos mostraba espacio, localización, contenido y vías de comunicación, así tenemos el espacio parotidio, el cual está contenido dentro de la misma glándula parótida, que es lo que contiene a la glándula parótida en sí, al nervio facial, a la carótida externa y a la vena retromandibular. No hay ninguna vía de comunicación directa. El espacio masticador, localizado dentro del área de la mandíbula y propia de los músculos de la masticación, su contenido son 3 espacios: espacio temporal, espacio submaseterino e infratemporal. ¿Cuáles son las posibles vías de comunicación? Todas las posibles porciones que se comunican entre ellas, entre los espacios submandibular y faringomaxilar. El espacio temporal, que corresponde parte del masticador, que está entre la apófisis temporal y el músculo temporal, y su contenido es grasa. Sus vías de comunicación son los espacios infratemporal y submaseterino. El espacio pterigomandibular, que también es parte del espacio infratemporal, que se encuentra entre el músculo tiroideo interno y la rama, contiene nervios y vasos dentarios inferiores. ¿Qué vías o qué regiones o espacios podrían ser? Los espacios submandibulares y región faringomaxilar. En la siguiente imagen están identificados ciertos músculos, ciertas regiones de ciertas fascias profundas. Así, por ejemplo, podemos hablar del macetero, que a su vez se convierte en el espacio maceterínico, el cual está delimitado por la superficie interna del músculo macetero y medialmente por la superficie externa de la rama ascendente de la mandíbula. Se comunica anteriormente con el espacio geniano, posteriormente con el espacio parotidio, superiormente con el espacio temporosuperficial y medialmente a través de la incisión simoidea con el espacio pterigomandibular. El espacio maceterínico puede ser alcanzado secundariamente por una infección que, después de haber afectado el espacio geniano, se difunde en dirección posterior. En algunos casos puede quedar afectado por una infección que se inicie a nivel de la tercera molar. Como hemos podido observar, estos espacios se comunican entre sí y muchas veces podría ser el origen de una infección a nivel de la región de la tercera molar, la cual podría no ser tratada adecuadamente y esta a su vez propagarse a cada uno de estos espacios por un efecto de profundización de la infección. Espacios mandibulares superficiales. Tendremos un espacio, una localización y un contenido. Entre el espacio submentoniano, su localización se encuentra entre el vientre posterior del digástrico y el milioideo y la piel. Contiene ganglios linfáticos de la región submentoniana. El espacio sublingual, entre el músculo milioideo y la mucosa oral, tiene un contenido de la glándula sublingual, conducto submandibular, nervios linguales, nervio hipogloso y ramas terminales de la arteria lingual. Asimismo, el espacio submandibular, que se encuentra fuera del espacio submentoniano, entre el vientre posterior del músculo digástrico, el milioideo y la piel, contiene parte superficial de la glándula submaxilar, arteria facial, nervio milioideo y los vasos del mismo nombre. El espacio submentoniano está delimitado específicamente por el músculo mentoniano y profundamente por la superficie ósea de la sínfisis mandibular. Su límite lateral está representado por los músculos laterales del labio
mientras que inferiormente está delimitada por la piel del mentón. Se manifiesta bajo la forma de una tumefacción del mentón con piel roja y tensa. La involucración del espacio submentoniano delimita superiormente por la sínfisis mentoniana. En los ejemplos que tenemos a continuación de las imágenes en las que se demuestra el espacio mentoniano, el espacio vestibular bucal inferior y el espacio submandibular, podemos observar que drenan por la parte más débil. En este caso es la parte vestibular, o en algunas ocasiones lo hace hacia el lado lingual. Pero prácticamente siempre se involucra alguna pieza dentaria combinada con alguna necrosis de la pulpa, un sobrepase a nivel apical de las bacterias y una perforación de las tablas corticales que dan paso a la ubicación o a la penetración de estos espacios por las bacterias que comúnmente producen infecciones de tipo dental. Como podemos observar en las imágenes del espacio mentoniano, del espacio submandibular y el espacio vestibular inferior, ellos son espacios en los cuales se llenan los contenidos purulentos que se dan a través de incisivos, caninos, premolares y molares que logran vencer la resistencia de los ápices y perforando las corticales y logran penetrar las bacterias en la profundidad de estos espacios. Entre los espacios submandibulares profundos tenemos el espacio subtemporal, el espacio pterigomandibular submaceterínico. La localización del espacio subtemporal es parte del espacio masticatorio entre el ala externa de la apófisis tiroidea, túbulo del maxilar y la rama de la mandíbula. Su contenido importante es que contiene la arteria maxilar y sus ramas, el nervio maxilar inferior y sus ramas y el plexo tiroideo. Podría comunicarse con otros espacios como el temporal, submaceterínico, submandibular y faringio maxilar. El espacio pterigomandibular se encuentra ubicado entre el músculo tiroideo interno y el proceso medial de la mandíbula. No hay vías de comunicación con otros espacios aponeuróticos, no poseen ningún contenido. El espacio submaceterínico, que es la parte del espacio masticatorio, se encuentra entre el músculo macetero y la superficie externa de la rama mandibular. No hay ningún contenido importante, sí. Hay algunas vías de comunicación con otros espacios como son el temporal e infratemporal. La región de mejilla y región lateral de la cara presenta 4 espacios importantes: el vestíbulo bucal del maxilar, el espacio bucal propiamente dicho, el espacio submaceterínico y el espacio temporal profundo y superficial. Otro músculo que tenemos que tener en consideración es el músculo temporal, que nos va a dar el espacio temporal. Se subdivide en 2 partes a partir del propio músculo temporal. El espacio temporal superficial tiene como límite externo la fascia temporal y como límite interno el músculo temporal. Inferiormente el mismo se comunica con el espacio maceterino. Por otra parte, el espacio temporal profundo está delimitado externamente por el músculo temporal y profundamente por la superficie externa del hueso temporal y por el ala del esfenoide. Los espacios temporales quedan rara vez incluidos en las infecciones de origen odontogénico, y esta se produce siempre secundario después de haber afectación del espacio maceterino y pterigomandibulares. El espacio temporal superficial se origina en la apófisis temporal y el músculo temporal. El espacio temporal profundo se encuentra debajo del músculo temporal, entre este último y el cráneo. El espacio masticatorio incluye la región subperióstica de la mandíbula y una horquilla aponeurótica que contiene la rama de la mandíbula y los músculos de la masticación. Este espacio está formado por la división de la hernia de recubrimiento de la aponeurosis cervical profunda, produciéndose la división cuando la aponeurosis se fija al borde inferior de la mandíbula. Debido al hecho de que el periósteo está adherido hacia abajo, la infección sigue la línea de menor resistencia. También impide la extensión de la infección por declive al interior del cuello.
En el siguiente corte axial de la cabeza, mostrando los espacios virtuales de las infecciones, podemos ver con el número 1 a la parótida, el número 2 el submaceterínico, el número 3 el bucinador, el 4 el espacio retrofaríngeo, el 5 pterigomaxilar y el 6 parafaríngeo. Todos ellos podrían ser en cierta forma afectados cuando se presentan procesos infecciosos a nivel de la mandíbula o en el presente corte coronal del cráneo. Podemos ver ciertos espacios que se distribuyen a lo largo de la cara. Podemos ver el temporal en la parte más superior, el vestibular, que puede ser un vestibular a nivel maxilar como mandibular, el subcutáneo, que es a nivel de piel, el subperióstico, que es próximo a las corticales, el espacio submental, el submaxilar, el que está próximo o debajo de la lengua, como el sublingual, el que se encuentra a nivel de la glándula parótida, el bucal, el que involucra el macetero y el bucinador, y el espacio palatino. Los espacios cervicales profundos. Estos a su vez tienen lo que se llama el sistema musculoaponeurótico, conocido como SMAS, el cual es una capa fibrosa continua que envuelve la cara y el cuello. Está constituida por una fascia que conecta y distribuye la acción de los músculos de la mímica facial. A nivel frontal está formado por la galea, los músculos frontales y piramidales, y los músculos auriculares a nivel del temporal. Por la extensión de la galea, la fascia pretemporal, anteriormente por el músculo orbicular, más caudalmente por la fascia superficial de la cara, se continúa con el músculo cutáneo del cuello o platisma, junto con la galea aponeurótica y el músculo platisma, constituyen el remanente en la especie humana del llamado músculo cutáneo. En su conjunto tenemos unos espacios denominados espacios faringeos, como el laringofaringeo, el parafaringeo o el paraamigdalino. Los espacios faringeos afortunadamente incluyen muy raras veces infecciones a ese nivel. Por lo general se trata de infecciones agresivas y de difusión rápida, en los que el cuadro clínico puede ser totalmente grave, como para poner en peligro la vida del paciente. La gravedad está determinada por la estructura anatómica importantes contenidas en el mismo, como lo son la vena yugular interna, la arteria carótida, nervios craneales, por la posible obstrucción de la vía aérea y por la posibilidad de una rápida difusión de la infección hacia abajo, hacia la región llamada mediastino, produciéndonos una mediastinitis. Estos espacios se ubican en la aponeurosis, que se encuentra fuera de la faringe, hacia la línea media de los espacios masticador, submandibular y parotidio. El espacio retrofaringeo está delimitado anteriormente por el músculo constrictor superior de la faringe y por la fascia bucofaríngea. Posteriormente por la fascia alar. Superiormente se extiende hacia la base del cráneo e inferiormente hacia el mediastino, en el punto en el que la fascia alar se une con la fascia bucofaríngea. El cuadro clínico es superponible y se describe como la inclusión de los espacios faríngeos laterales, que casi siempre se afectan simultáneamente. La situación puede ser agravada, sin embargo, por la presencia de disnea, debido a una obstrucción parcial de la vía aérea, debido a la dislocación anterior de la pared posterior de la faringe. La perforación de la pared faríngea puede además determinar la penetración del material purulento en los pulmones. El espacio retrofaríngeo, que está ubicado en las estructuras como la laringe y el esófago por delante, la columna vertebral por atrás, sube hasta lo que es la base del cráneo y desciende hasta el mediastino en una situación posteromedial anterior. Es la vía principal de difusión de los procesos infecciosos de la región maxilofacial hacia lo que se denomina el mediastino. En el siguiente corte lateral de la columna vertebral con la cabeza y parte superior de tórax podemos identificar algunos espacios. Con la letra A, el espacio retrofaríngeo, el espacio B, denominado espacio peligroso, que está anterior a la tráquea, el espacio paravertebral, con la letra C, el espacio
retrovisceral con la letra D, el espacio pretraqueal con la E y el espacio supraesternal. Uno de los signos característicos que nos da el atrapamiento de todas estas estructuras o estos espacios por los contenidos purulentos es la disnea, junto con la dificultad que tiene el paciente para deglutir sus alimentos o ingerir algunos líquidos. En el primer corte axial de lo que es la columna cervical podemos ver lo que se denomina fascia pretraqueal, que es la capa superficial. La fascia pretraqueal también consta de una capa profunda. Posterior a ello tenemos la fascia bucofaringea en la pared posterior o en la pared anterior de la columna, la cual está próxima a la vaina carotidia. La fascia alar lateral al espacio laterofaringeo, el espacio prevertebral y el espacio de la fascia vertebral. En el corte sagital podemos ver a la fascia prevertebral en la parte posterior, abajo próximo a ello la fascia alar, seguido por la fascia bucofaringea por debajo de la parte posterior de la lengua, llegando al espacio prevertebral y concurriendo a lo que es la fascia pretraqueal. En la siguiente imagen, donde están identificados varios espacios con letras, como por ejemplo la A, que identifica el espacio temporal tanto profundo como superficial, nos da la idea de cómo debería de ser la incisión a ese nivel. El espacio maseterínico, el submandibular y el pterigoideo, identificado con la letra B, que está por el ángulo de la mandíbula, nos indica una incisión por debajo de este. En la letra C, con el espacio submental, en la parte más anterior la incisión en una especie de C invertida. Y en el espacio retrofaríngeo y faríngeo lateral lo hacemos en la banda anterior del músculo esternocleidomastoideo. Debido a la proximidad de muchas estructuras anatómicas importantes que son concurrentes a estos espacios, el diagnóstico previo y certero de estas patologías infecciosas es sumamente importante, ya que estos espacios, por tener comunicación entre ellos o estar dividiendo músculo entre músculo y ser espacios virtuales que potencialmente pueden llenarse de contenido purulento y agravar la situación de nuestro paciente, es necesario identificar exactamente el origen de la infección que se presenta en el momento de la evaluación. Dos estructuras que muchas veces pasan desapercibidas, como son la fosa pterigopalatina y infratemporal, cuando realizamos algún procedimiento de tipo dental o cuando aplicamos nuestras técnicas de anestesia a nivel de maxilar superior para eliminar molares superiores o terceras molares superiores, tenemos que tener en consideración que se encuentra detrás del seno maxilar, por debajo del vértice de la órbita, hacia afuera de la lámina muscular de la apófisis tiroidea del hueso esfenoide y por dentro de la articulación temporomandibular. Estructuras importantes que contiene esta fosa, o específicamente la fosa pterigopalatina, contiene parte del nervio maxilar superior, el ganglio pterigopalatino, la porción terminal de la arteria maxilar superior. Hacia arriba, la fosa pterigopalatina está íntimamente relacionada con el nervio ductor y el nervio óptico. Como podemos ver, la fosa pterigopalatina, que incluye el ganglio pterigopalatino, nervio del conducto pterigoideo, parte del nervio patroso profundo, nervio cigomático, arteria carótida interna, algunas de sus ramas terminales, tronco simpático, algunas fibras parasimpáticas, el nervio carotídeo interno, y muchas veces tenemos la dificultad de que no logramos identificar estas estructuras por el edema que se produce a nivel de los espacios aquí alojados, como el espacio pterigopalatino, el espacio infratemporal. La fosa infratemporal, ella se encuentra detrás de la rama ascendente de la mandíbula y por debajo del arco cigomático. Sus límites son hacia la línea media por la lámina externa de la apófisis pterigoide
y la pared lateral de la faringe. Hacia atrás, la glándula parótida. Hacia adelante limita por el maxilar. Hacia arriba con la cresta infratemporal, superficie infratemporal del ala mayor del efignoide y perforado por el agujero oval y el agujero redondo. Estas mismas estructuras alojan espacios virtuales aponeuróticos importantes. El espacio pterigomandibular, el espacio laterofaríngeo, el espacio parotidio, el espacio infratemporal, que coinciden exactamente con esta distribución que se da en esta fosa infratemporal. Siendo sumamente raras las infecciones a nivel de la fosa pterigopalatina e infratemporal, desde el punto de vista odontogénico, algunas podrían provenir de las siguientes fuentes primarias. Infecciones de los molares superiores, con frecuencia involucrado el tercer molar. La infiltración local del nervio maxilar superior. Tanto la fosa pterigopalatina como la infratemporal pueden verse involucradas secundariamente por infecciones de los espacios masticador, parotidio, faríngeo lateral, que tienen tendencia a formar accesos tardíos. En las siguientes imágenes podemos ver la fosa pterigopalatina. En el esquema de en medio podemos ver la arteria maxilar en la fosa, su distribución amplia y su irrigación hacia las piezas dentarias superiores, hacia la pared anterior del seno maxilar. También podemos ver las venas de la fosa pterigopalatina con su anastomosis por toda la parte de esta fosa y el nervio que va o atraviesa la fosa pterigopalatina. En resumen, podemos decir que esta fosa, por tener muchas estructuras importantes, debe de ser muy bien estudiada cuando con frecuencia hacemos procedimientos para colocar técnicas anestésicas a ese nivel. Como un resumen, podemos decir que las vías de diseminación que se presentan comúnmente en el maxilar superior son dadas por el espacio canino, el espacio geniano y el espacio infratemporal. Las vías de diseminación que se presentan con frecuencia en el maxilar inferior son los espacios submentoniano, subgeniano, submaxilar, sublingual. Las vías de diseminación en los espacios secundarios tenemos el espacio maceterínico, el espacio temporal superficial y profundo, el espacio pterigomandibular, el espacio parotidio, el espacio faríngeo lateral, el espacio retrofaríngeo y el espacio paravertebral. A medida que se va profundizando el atrapamiento de cada uno de los espacios aponeuróticos, mayor probabilidad de mortalidad tiene nuestro paciente, por lo cual es importante lograr identificar las estructuras o los espacios que en su momento pudieran estar involucrados y tener en consideración los factores pronósticos negativos que presente nuestro paciente para poder abordarlo de una manera integral y poder decidir en ese momento si nuestro paciente es tratado de una manera ambulatoria o se refiere a un hospital para que sea tratado de una manera más adecuada. El libro base tomado para repasar estos espacios aponeuróticos es el Tratado de Cirugía Bucal, tomo 1, de Skoda, capítulo 18, infecciones odontogénicas, hecho en España. Muchas gracias por su atención.